Ya. Ok, buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar acerca del título noveno de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 472 del título noveno nos dice que todas las normas de esta ley serán aplicadas a todas las relaciones de trabajo, incluidos los trabajos especiales, con excepción a los talleres familiares. A dichos talleres nada más serán aplicados las normas que tienen que ver con higiene y seguridad. En el artículo 473 nos dice que, bueno, los accidentes y enfermedades de trabajo son aquellos a los que los trabajadores están expuestos a la hora de ejercer el trabajo o con motivo de este. No cambia. ¿Ustedes ven algo, compañeros? Es que no cambia. No, está ahí. Ya, una disculpa, fallas técnicas. En el artículo 474 nos dice que, bueno, un accidente de trabajo es aquella lesión física o perturbación en la funcionalidad del trabajador, ya sea pues motriz, la cual se ocasiona de forma inmediata o posterior a la hora en la que ocurrió el accidente. De igual forma, la muerte y la desaparición derivada a un acto delincuencial se toma como un accidente de trabajo. Y bueno, el accidente de trabajo de igual forma se puede ocasionar a la hora de ejercer el trabajo o con motivo de este, sin importar pues la hora o el lugar en el que sea ocasionado. Y también, bueno, el accidente se puede presentar en la hora del traslado de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Y de igual forma se toma en cuenta en el artículo 474. En el 475 nos dice que las enfermedades de trabajo es el estado pues patológico y con causa al motivo del trabajo, ya sea pues donde el trabajador esté haciendo sus actividades o en cualquier otro lado en el que esté prestando sus servicios. En el artículo 475 bis nos dice que el patrón es responsable de la seguridad de sus trabajadores, ya sea de higiene y seguridad, y de igual forma acerca de la prevención de riesgos, y está obligado a ejecutar bien las normas de esta ley, ya que sin ellas, pues los trabajadores corren pues un gran riesgo. Así que nosotros como empleados, tanto nuestro jefe, debemos estar bien capacitados con esta ley. En el artículo 476 nos dice que las enfermedades de trabajo serán pues como que evaluadas de acuerdo a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ya sea en alguna actualización o no. Y bueno, en el artículo 477 nos habla acerca de las incapacidades del trabajo, las cuales son 4. Bueno, son 5 en realidad. Y la primera es incapacidad temporal, la segunda incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, las cuales hablaré en un momento. El artículo 478 nos dice que la incapacidad temporal es la pérdida de las facultades pues fisiológicas de un trabajador, pero nada más por un tiempo. O sea, se incapacita por unos cuantos meses y después ya puede regresar el trabajador a laborar de forma habitual.
En el artículo 479 nos habla de las incapacidades permanente parcial. Esta se toma como consideración la pérdida de las facultades en menos del 33%. Y pues el trabajador tiene que descansar un lapso de tiempo más grande que en la incapacidad temporal. Y en la incapacidad permanente total que nos viene en el artículo 480 es la pérdida, pues digamos que total de las capacidades físicas del trabajador, ya sea que quede paralítico o, por ejemplo, si pierde una pierna o un brazo y el trabajo en el que estaba laborando exige que esté todo el tiempo de pie o utilice ambos brazos, entonces tiene que ser incapacitado de forma permanente total. Y bueno, en el artículo 481 nos dice que no importa las ideologías, las idiosincrasias que pues son pues las creencias, no importa nada, a todos los trabajadores se les tiene que dar el mismo grado de incapacidad que corresponde pues a cada trabajador. Y en el artículo 482 nos dice que pues las consecuencias, o sea, por ejemplo, tú te accidentas hoy y se tienen que ver, digamos que pues ahora sí que las consecuencias, que las secuelas que te deja el accidente para poder determinar el grado de tu incapacidad. Y, Em, y los dejo con mi compañero Pavel. Yo soy Pavel Castillo y voy a hablar sobre el artículo 483, que este habla sobre que las indemnizaciones por riesgo de trabajo, como son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores, se pagarán directamente al trabajador o en casos de incapacidad mental comprobados por el seguro o por la conciliación, se pagará a las personas que están añadidas y que se mencionan en el artículo 501. Este igual es con la muerte. Y el artículo 484 dice que para determinar las indemnizaciones se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador hasta que se determine el grado de incapacidad. Estas pueden ser incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o permanente total, como ya las mencionaron, o en la fecha en la que se produzca la muerte. La siguiente. El artículo 485 habla sobre que las indemnizaciones no podrán ser menos del salario mínimo, que el salario mínimo está en 173 pesos. El artículo 486 dice que para determinar las indemnizaciones de un trabajador que excede del doble del salario mínimo del área geográfica, se considerará esa cantidad como salario máximo. El artículo 487 habla de los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a, que es la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, la hospitalización cuando el caso lo requiera y los medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis ortopedia si son necesarios y la indemnización fijada en el presente título. El artículo 488 básicamente habla sobre cuando el patrón queda excepto de las obligaciones del que hablamos del artículo 487, y estas son cuando el accidente, la fracción 1 que habla de cuando el accidente ocurre cuando el trabajador está en estado de embriaguez, la fracción 2 cuando el trabajador se encuentra bajo la acción de alguna droga, a menos que el trabajador tenga una percepción médica y se le hubiese enseñado a su patrón. La fracción 3 habla de si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión o llega a un acuerdo con otra persona para lesionarlo. La fracción 4 que habla de si resulta de un intento de suicidio o de alguna pelea. El artículo 489 habla de que no libera al patrón de la responsabilidad siempre y cuando el trabajador hubiese asumido los riesgos de trabajo.
La fracción 2, que ocurra el accidente por negligencia o torpeza del trabajador. La fracción 3, que dice que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de un compañero de trabajo o terceras personas. El artículo 490 habla de que en los casos de alguna falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentar un 25% más. Esto sería el 125% más, ya que las indemnizaciones se pagan al 100%. Esto que pasa cuando un accidente provocado por una condición insegura se provoque otro accidente de la misma forma por el mismo motivo. Es decir, que anteriormente ocurrió un problema de la misma forma y el patrón hizo caso omiso y lo volvió a hacer y no tuvo las disposiciones. La fracción 1 habla sobre si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales. La fracción 2 habla de si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. La fracción 3 habla de que si no adopta las medidas preventivas recomendadas por la comisión. Y la fracción 4 habla si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y este hace caso omiso. La fracción 5 que habla de si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores. Y por último, el artículo 491, que habla de que si el riesgo produce que el trabajador tenga una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro de su salario, que deje de percibir mientras no pueda trabajar este. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente. A continuación sigue mi compañero Oscar. Bueno, yo continuaré con el artículo 492, que dice que si el riesgo del trabajador genera una incapacidad permanente parcial, como dijo mi compañera ya Gisela, pues una incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes para trabajar. Entonces, pues la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades. Esta tabla pues ya está establecida y ya depende del, del- de la lesión que tenga, se le va a evaluar. Ya también va a depender de la edad del trabajador, de la importancia que tenga en su área de trabajo y las actividades que tenga renumeradas. También se tomará asimismo en consideración si el patrón está preocupado por la reeducación del trabajador. El artículo 493, por favor. Dice que si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta el monto de que le correspondería por incapacidad permanente total. Eso quiere decir que dependiendo de la, mm, mm, de la gravedad de la lesión que tenga el trabajador, si se llega a todavía agravar más, puede meterse como una queja a la Junta de Conciliación y ellos pues te van a ayudar para que se te dé un poco más bueno, para que se te dé la indemnización completa, por la incapacidad total, permanente total. El 494 dice que el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la capacidad permanente total, aunque se reúnan más de las incapacidades. El 495, por favor, ahí está. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. El 496 dice que las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en casos de incapacidad permanente parcial o total, le van a ser íntegras sin que se le haga la deducción de salarios. Todo esto, pues, aunque haya percibido una parte por su incapacidad temporal, eso quiere decir que aunque ya le hayan dado algo, de todas maneras después se le puede otorgar el total por la incapacidad permanente parcial o total. El 497
dice que dentro de los 2 años siguientes en el que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar una revisión de grado si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. Eso quiere decir que pues prácticamente debe de estar el patrón al pendiente de su trabajador lesionado y de acuerdo a lo que le digan en sus revisiones médicas, va a fijarse si regresa a su área de trabajo o sigue con la incapacidad. El 498 les dice que el patrón está obligado a reponer a su empleo al trabajador que sufrió en su de trabajo. Dice que tampoco, dice que siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por incapacidad permanente total. El 499, ahora sí, dice que si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero si algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo. Pues prácticamente es como si pues ya no puede trabajar digamos, yo tengo un ejemplo más o menos claro, que sería que si está trabajando en un área de carga y descarga y se lesiona ahí mismo y después de eso ya no puede, de su lesión ya no puede regresar a hacer trabajos forzados, lo pueden, no sé, prácticamente ponerlo, no sé, como mensajero o algo así, para ya no tenerlo en la misma área y pues para que no pierda su trabajo. El artículo 500 dice que cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá en el inciso A, en el inciso 1 de 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios. Y el inciso 2 dice que el pago de la cantidad que fija el artículo 502, que pues este viene a continuación. El artículo 501 dice que tendrá derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. Las personas que son beneficiadas pues por estos hechos serían en el primer inciso sería la viuda o el viudo, que pues prácticamente dependía económicamente del trabajador y que tenga una incapacidad de 50% o más. También los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad del 50% o más. Yo tenía entendido también que podría ser si había, no sé, aunque seas mayor de edad, pero dependías económicamente del trabajador, vaya. Y seguías estudiando, pero esto ya no le pregunté al profesor y ya no me pude asesorar más, entonces creo que solo te dejaré pendiente. Dice, los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. En el inciso 3 dice que a falta de cónyuge superstite, eh, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores. La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos siempre que ambos hubiesen permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Por lo que nos explicó el profesor hace rato, el cónyuge superstite es como la persona que estuvo, al parecer, de 5 años y que lo pueda comprobar, es la que va a ser la beneficiada, aunque no se hayan pues casado, me parece. El inciso 4 dice que a falta de cónyuge superstite, los hijos y ascendientes, las personas que dependen económicamente del trabajador, concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción de que cada una dependía de él y fracción reformada. Que el 5, a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que será el beneficiado, por así decirlo. El último que me toca a mí es el artículo 502. Dice que en caso de muerte... Ah, no, creo que ya no. Ese día le toca a mi compañera, me parece.
me toca a partir del artículo. Listo, el artículo 502, en caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponde a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5.000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido del régimen de incapacidad temporal. Esto quiere decir que prácticamente es el importe de los 5.000 días de salario, sin importar que haya recibido ¿cómo se dice? Una indemnización anterior. Entonces sería prácticamente libre para el trabajador o bueno, sus beneficiarios prácticamente. A continuación sigue mi compañero Edson. Es que todavía no se ve. Bueno, ya. Bueno, yo continuaré con el artículo 503, que es que dice que para el pago de la indemnización en los casos de, pues ya sea la muerte o desaparición derivada de actos pues delincuenciales por riesgo de trabajo, se observarán las siguientes normas, que bueno, son 7, que el primero dice que el inspector del trabajo que reciba el hábito muerto de organización o la Junta de Conciliación ante la a que se reclame el pago de la indemnización haga pues placas dentro de 24 horas. Pero bueno, dentro de las 24 horas siguientes en donde se haya dado el aviso. Y bueno, después de esto, una investigación encaminada nos hará saber, o bueno, averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador, ya sea pues su familia o, sí, pues más que nada su familia. Y bueno, y ordenará que se fije un aviso en lugar visible del establecimiento, esto donde prestaba sus servicios, esto convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. En la número 2 tenemos que si la residencia del trabajador en el lugar de la muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de 6 meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al inspector de trabajo al lugar de su última residencia. En el número 3 tenemos que la Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del trabajo, como ya los mencioné, independientemente del aviso a que se refiere la fracción 1, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen convenientemente para convocar a los beneficiarios, o sea, en este caso, pues su familia o quien dependían de dicho trabajador. La que sigue. Bueno, en la norma número 4 tenemos que el inspector de trabajo concluirá la investigación y la remitirá al expediente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En la número 5 es que los satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que ya mencioné y comprobada la naturaleza del riesgo donde se ocasionó la muerte o el accidente, la Junta de Reconciliación y Arbitraje, pues con la audiencia de las partes, dictará pues una resolución, ¿no? Determinando qué personas tienen derecho a esta dicha indemnización. En cuanto a la número 6, es que la de conciliación y arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, pues hijos y ascendientes. Esto sin justificarse pues a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o el parentesco, pero pues no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas de registro, civil. Y bueno, por último, en la norma número 7 tenemos que el pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Es que las personas que se presenten a deducir sus derechos con pues posterioridad a la fecha en la que hubiese sido verificado el pago, pues solo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que pues ya la recibieron. La que sigue. Bueno, en cuanto al artículo número 505, es que los médicos de la empresa serán designados por los patrones, y es que estos mismos son los que contratarán a los médicos y el número de médicos que necesitan. Esto puede ser, pues, bueno, los capacitarán y también los evaluarán,
si cumplen los requisitos necesarios que se requieren para pues para la seguridad y sí, para la seguridad de los empleados y también el campo laboral. Y bueno, igual también los trabajadores pues podrán oponerse a la designación, exponiendo las razones en las que se funden. Y bueno, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, lo resolverán tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En el artículo número 506 tenemos que los médicos de las empresas estarán obligados pues al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar su trabajo. Esto pues después de algún accidente de trabajo que el trabajador llegue a recibir, es que ellos mismos evalúan tu capacidad tanto pues mental y física como para que te digan sí puedes continuar tu trabajo sin ningún problema. En la número 2 es que al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador será capacitado para reanudar su trabajo. Y la número 3 es omitir la opinión sobre el grado de incapacidad y en caso de muerte o expedir certificado de función. Y es que el médico tiene que avisar más que nada el grado de incapacidad que se encuentra el trabajador, esto al patrón, ya sea por muy leve o muy alta que resulte la lesión o el accidente. La que sigue. Bueno, en el número 507, continuando con el artículo número 507, es que el trabajador tiene pues rehusarse a recibir la atención médica o quirúrgica que se le proporcione pues, del patrón. Y es que están en todo su derecho, ya sea cual sea su caso, ya que pues su religión no se lo permite o que no está tan seguro de los medicamentos que le dan. O sea cual sea el caso, mismo tiene que querer recibir esta ayuda médica y el patrón no puede obligarlo a recibirla si el trabajador es el que no quiere. En el artículo número 508, pues tenemos que la causa de muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos que resulten de la autopsia. Esta cuando se practique o por cualquier otro medio que permita determinarla. Esto si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios podrán designar un médico que pues la presencia. Esto para verificar que todo esté de acuerdo a lo asignado y igual también pues podrán el patrón designar un médico para que presente la autopsia. O sea, puede ser que en un lado lo lleven a recibir la autopsia y el patrón lleve a uno de sus médicos para que pues más que nada la evalúe y simplemente esté pues de acuerdo en que murió, pues puede ser en un accidente en el campo laboral. La que sigue. Bueno, en el artículo número 509 es que en cada empresa o establecimiento se organizan las comisiones de seguridad e higiene y que se juzguen necesarias por el número de representantes de los trabajadores del patrón. Esto para investigar pues las causas de los accidentes y enfermedades que pues se proponen más que nada pues medidas para prevenirlos, ¿no? Y vigilar que se cumplan las normas y reglas que se establecen en el establecimiento. En cuanto al artículo 510, es que las comisiones a las que se refiere el artículo anterior, como ya mencioné, serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo. La que sigue. Y bueno, en el artículo 511 tenemos que los inspectores de trabajo tienen las atribuciones o, bueno, pues también deberes, ¿no? Especiales, que son los siguientes, que es vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la prevención de riesgos del trabajo y pues la seguridad de vida y salud de los trabajadores. Esto para que no pase a mayores. Al igual que hacer contar en actas especiales las violaciones que se descubran. Esto en algo de que el patrón no cumpla con el equipo necesario no les dé el equipo necesario a los trabajadores para cumplir dicha función de trabajo. En la número 3 tenemos que colaborar con los trabajadores y el patrón en difusión de las normas sobre la prevención de riesgo, la higiene y pues la salubridad, que es más que nada el cuidado del campo laboral y en donde se realizan todas estas actividades y va que no haya ninguna falla o algún desperfecto por ahí. La que sigue.
Bueno, en el artículo 512 tenemos que en los reglamentos de esta ley y en los instructivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y pues lograr que se preste en condiciones seguras, ¿no? Que no afecte ni a la vida del trabajador ni al, ni a la del patrón. Sería en realidad, que es que con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en la materia de seguridad, salud y pues, medio ambiente de trabajo, proponer pues reformas adicionales de reglamentos y bueno, igual normas pues, oficiales, ¿no? Mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas pues para evitar dichos riesgos, ¿no? Esto en los centros de trabajo. Y bueno, estos se organizan en la comisión, en la consultoría, perdón, nacional de seguridad, e igual en la salud en el trabajo. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera Sharon. Yo les voy a hablar sobre el artículo y aquí nos habla que la Comisión Estatal de Seguridad en el Trabajo, su finalidad principal será contribuir a la consecuencia, ya sea política, seguridad, salud, etcétera. Esta comisión deberá de proponer reformas y normas oficiales a las empresas, dándosela a los patrones, y también esta está encargada de examinar y proponer medidas que vayan acorde para evitar los riesgos de trabajo que puedan tener los trabajadores en horas laborales. El artículo 512C nos habla que la organización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, estas deben de estar específicamente señaladas en el reglamento que se expida en materia de seguridad, de salud y medio ambiente del trabajo. El funcionamiento de dichas comisiones se fijará en el reglamento interior que cada comisión expida. Estas siempre deben de estar marcadas en el reglamento. La siguiente. En el artículo 512D nos habla que cada patrón tiene que tener como obligación estar actualizando cada vez que las autoridades del trabajo den alguna actualización, ya que el fin que se debe de tomar es que debe de adaptar el lugar donde están sus trabajadores. Asimismo, también la maquinaria que ocupan deben de estar adaptadas para evitar cualquier riesgo de trabajo. En caso de que el patrón haga caso omiso, se le dará una multa. Después de este arreglo, se dará otra vez un nuevo plazo para que el patrón pueda hacer las especificaciones para que sus trabajadores puedan tener un lugar seguro. La siguiente. En el artículo 512 bis, para el caso de la restricción del acceso o limitación en la operación de las áreas de riesgo decretadas a que se refiere el artículo 541, fracción 6 bis de esta ley, la Secretaría del Trabajo refiere dicho precepto a practicar las diligencias que considere pertinentes. Dentro de las de 72 horas se levantará la restricción decretada o esta puede ampliar también su duración, hasta en tanto se corrijan las irregularidades que motivaron la suspensión de actividades. También, independientemente de la imposición de las sanciones económicas que correspondan por el incumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. La siguiente. En el artículo 512C, en el caso de que las autoridades sanitarias determinen la suspensión de labores, la Secretaría del Trabajo dará por escrito cuáles son las medidas necesarias para evitar problemas de salud. Y en el artículo 512E, la Secretaría de Trabajo junto con la Secretaría de Salud se unirán con el IMSS para que elaboren programas y hagan campañas para la prevención de accidentes y enfermedades. Esto se va a dar
con el patrón y para que sus trabajadores tomen estos cursos y así poder bajar el riesgo de trabajo. La siguiente. En el artículo 512F, las autoridades federativas darán apoyo al orden federal con la promoción, aplicación y vigilancia de que cumplan con dichas normas, siempre y cuando estén sujetos a la jurisdicción local. Y también el artículo 512G, suponiendo que los trabajos estén regulados por las leyes o dichas normas y su vigilancia también sean de otras autoridades distintas, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, estos trabajos también pueden ser auxiliares de ellos, ya que su trabajo se especializa en esto. La siguiente. Y por último, el artículo 513, la Secretaría del Trabajo junto con la Comisión Nacional, la Secretaría de Trabajo junto con la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán estar actualizando las tablas de enfermedades y los riesgos e incapacidades permanentes. Y estos documentos se podrán ver en el Diario Oficial de la Federación, que es para todo territorio nacional. La siguiente. Y bueno, nuestra conclusión grupal es, estos artículos son de eficiencia en el campo laboral, ya que nos permiten ejercer los derechos hacia los trabajadores de cualquier empresa, así como normas y leyes que regulan la conducta y el valor monetario hacia los empleados. Esto hasta las incapacidades o como, por ejemplo, usar la atención médica que nos brinda el patrón por cualquier motivo que sea nuestro caso. Al igual nos brinda la cantidad de sueldo que como trabajadores tenemos derecho ante cualquier incapacidad, enfermedad o incluso hasta la muerte. Esto tomando en salario mínimo como base de los pagos, ya sea la provisión de recibir menor a este. Así también nos permite que nos den un sueldo justo dependiendo de cada problema, el cual sea el caso. Esto sería todo por el momento.